Hola mis queridos hermanos, pues ya estamos listos aquí para escuchar un nuevo testimonio. En esta ocasión tenemos un testimonio, estamos aquí en Walla Walla, Washington, y tengo aquí conmigo a un sacerdote muy especial. Y voy a pedir que él mismo se presente, cuál es su nombre, de dónde es y pues de dónde viene más bien. Hola, ¿qué tal Arturo? Hola, ¿qué tal? Bendiciones para todos, es un placer saludarles. Soy el padre Ricardo Campos de la diócesis de Mexicali, aunque soy oriundo de Jalisco, ¿verdad? Ahí está. Bueno, pues aquí tenemos al padre Ricardo y vamos a entrar un poquito, a conocer un poquito de él, un poquito de su trayectoria, y le vamos a hacer una preguntita, unas dos preguntitas primero antes de conocer su testimonio. ¿Cuál es su nombre completo y cuánta familia tiene, padre? Bueno, mi nombre completo es José Ricardo Campos Márquez y tengo 4 hermanos. Mis papás ya murieron, papá y mamá murieron ya hace algunos años, y un hermanito también ya murió, se nos fue en el COVID. Entonces quedamos ahorita 5 hermanos. 4 de ellos viven en Lagos de Moreno, Jalisco, 3 hombres y una mujer. Fuimos 5 hombres y una mujer por todos. Y ellos son mis hermanos con sus familias allá. Muy bien, padre. Bueno, quisiéramos preguntarle ahora sí que nos cuente un poquito de usted, de su pasado, su niñez, adolescencia. ¿Quién era Ricardo antes de ser sacerdote? ¿Y cómo es que siente ese llamado al sacerdocio? Claro. Pues un niño travieso, niño juguetón, futbolista. En mi pueblo de Lagos todos jugábamos fútbol, todos convivíamos. Era una niñez en aquellos tiempos era muy especial porque eran barrios pequeños y jugábamos todos en la calle. Y bueno, de niño realmente pues la fe la fui aprendiendo de mis padres, de mis abuelos, de los tíos, los adultos. Siempre es un papel muy importante, cómo la fe se vive por los adultos que están a tu alrededor, que te enseñan a decir si Dios nos da licencia, la celebración de la misa, la fe en la escuela. Nosotros estábamos en una escuela que no tenía no era así como de monjas, pero era muy católica, ¿no? La directora. Y ahí voy creciendo, ciertamente un niño inquieto, un adolescente que empieza a vivir el ambiente de su tiempo. El fútbol era para mí lo más importante. Claro, después ya empezamos con las novias, ¿no? A los 14 años yo ya tenía novia y era enamorado, ¿no? Entonces, y muy romántico yo. Y ciertamente ahí empezó mi caminar, pero a los 18 años termino la prepa y ahí viene el gran dilema que pasa con muchos jóvenes. En mi pueblo en aquellos años no había universidad. La prepa era lo máximo. Para ir a la universidad tenías que ir a otras ciudades, ¿no? Era Aguascalientes, León o Guadalajara. Pero a mí me gustaba mi pueblo, me gustaba mi gente, mi novia, y yo no me quería ir. Y entonces empecé a entrar como una crisis. Y yo recuerdo que la prepa siempre salía en los exámenes o en las pruebas en el lado de la parte social. Esa era como mi tendencia, ¿no? Salía en la parte y pintaba como para trabajador social o para psicólogo, era como las carreras que podía haber elegido, pero de repente me doy cuenta que mis hermanos mayores trabajan en bancos, los 3 trabajan en banco, y yo veía que les iba bien, les iba muy bien. Entonces yo dije, me voy a meter al banco, y entonces entré al banco, a un banco en aquel tiempo, saliendo de la prepa a los 6 meses, y ahí hubo un momento donde en ese año en el banco me di cuenta que no era tampoco lo mío. Tenía mi novia, tenía mis papás, fútbol, y cuando lo ves en retrospectiva, ¿sí? Cuando pasan los años y lo miras hacia atrás y conoces a Dios, te das cuenta que Dios permite cosas para conocerlo. A mí me permitió entrar en un vacío existencial. Entró un vacío, nada me llenaba, me sentía muy raro. Era algo que de repente me movió el tapete, porque volteaba a mi familia y no me llenaba, y tenía unos papás lindos, bueno, mi papá, mi mamá, mis hermanos, mi novia, el fútbol. En ese momento yo ya estaba brincando, escalando en el fútbol, tomando a ver si decisiones, y de repente este vacío no me dejó en paz, algo que no, y de repente se me pegó la loquera con un amigo que vino a Estados Unidos que me dijo, pues vámonos para Los Ángeles, y tomé la decisión, conseguí mi pasaporte, mi visa, y me vine para Los Ángeles en el 88. Y me traje la idea de venir a pasear, a la aventura, pero junto con esa aventura, pues dije, voy a estudiar inglés. Si voy a estar allá, pues estudio inglés y estudio computación, porque también yo ya estaba viendo que la computación, el internet no había, pero la computación ya venía pujante. Era una carrera muy amplia. Y ciertamente sí, llegué, y ya a los 3 meses yo ya hablaba un poquito inglés, ya iba a pedir cosas a las tiendas, ya hasta traducía en los trabajos a mis amigos que no hablaban nada, y lo poquito que yo hablaba.
y me metí a estudiar también computación. Entonces, y en ese primer año en Los Ángeles fue muy fuerte porque llegué a Los Ángeles y como todos, ¿no? Un país nuevo, el vacío creció, fue muy duro, pero empecé a acoplarme un poco. Pero ya lejos de la familia, como dicen por ahí, ¿no? Aprendes a amar a Dios en tierra ajena y a valorar lo que no habías valorado, porque nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve o lejos o perdido. Y yo ahí pude darme cuenta de que no había valorado del todo ni mi familia, ni mis amigos, pero ya estaba en otro país. Y aquí fue donde entró el plan de Dios, porque Dios me permitió vivir una experiencia donde justo en el momento que yo estaba dando algunos malos pasos, en algunas situaciones con algunos amigos, pues en ambientes de diversión, tomando con unas muchachas, justo en ese momento cuando pareciera que iba a dar pasos equivocados, Dios llegó a mi vida, ¿no? Yo jugaba fútbol, conocí una familia jugando fútbol, conseguí trabajo con ellos porque trabajaban en un restaurante. Y uno de ellos me decía, ¿tú tienes familia aquí? No. ¿Dónde vives? No, pues tal parte. Mi familia vive ahí, mis papás, mis hermanas, ve ahí con ellos. Yo les voy a decir. Y me di la oportunidad. Yo tenía 2 amigos de mi pueblo con los que vivía, pero esa familia era muy numerosa. Y para mi sorpresa era una familia muy, muy religiosa. Ellos estaban en el grupo oración de la renovación. Entonces me empezaron a invitar. Yo al principio no quería ir porque pensé que eran protestantes. Pero ya ni a misa iba los domingos por el trabajo, ¿no? Tenía que trabajar los fines de semana, porque aquí eso de venir a barrer dólares no es tan fácil. Hay que trabajar mucho, porque hay que pagar aquí pues todos los biles, ¿no? En Estados Unidos, o en este país, pues como en todas partes, pero uno cree que, sí, yo mandaba algo de dinero a mi familia, pero no era suficiente, apenas tenía para vivir. Había que pagar renta y todo. Pero lo más impresionante es que me doy la oportunidad de asistir por primera vez al grupo oración. Yo ya que hablaban mucho de alabanzas y cantos, pero cuando fui era una parroquia católica, entonces dije, bueno, es una parroquia. Y entré al grupo oración y pues yo no había escuchado mucho el Espíritu Santo, yo no sabía mucho. Y recuerdo que yo iba porque pues había muchachas, porque las que me invitaron eran muchachas, estaban en el coro. Y yo dije, bueno, pues hay muchachas, pues vamos, ¿no? Fue impresionante, esa fue la primera vez que yo experimenté el fuego del Espíritu. Yo nunca había sentido nada igual. Empezamos en la oración, había unas señoras grandes, yo le digo las viejitas, yo decía, no, pues yo quiero estar allá con las del coro, con las muchachas del coro, ¿no? Pero empezamos y me tomaron de las manos unas señoras y empezaron a orar en voz alta y a alabar a Dios, yo nunca había, pero bueno, y hubo un momento en que entró un calor, un fuego en la cabeza, me entró un calor, y empecé a sentir una gran alegría, una alegría inmensa que hacía tiempo que no la experimentaba, yo creo, y ahora sé que esa fue la primera vez que me tocó el Espíritu Santo. Tuve la oportunidad, entonces ya no faltaba cada viernes en mi grupo de oración, cada viernes. Y ahí comienza mi camino de conocer a Jesús. A este Jesús que yo amo con todo mi corazón, que profesé de niño, que aprendí en el catecismo, pero que realmente pues todavía no lo conocía. Entonces me di la oportunidad de conocer a Jesús vivo, a un Jesús presente. ¿Qué me regaló esta experiencia de conocer la renovación en el Espíritu Santo? Pues lo que nos regala mucho, ¿no? Una conversión, un cambio de vida, amor a los sacramentos, amor a la Eucaristía. Yo volví a la iglesia, a la Eucaristía con mucho fervor, viví mi retiro de vida en el Espíritu y cada viernes ahí estaba metido, Arturo. Entonces fue una experiencia impactante, a mí me cambió todo porque se llenó ese vacío que yo sentía, eso que me hacía falta, que no encontraba mi lugar, ese hueco en el corazón, ese vacío, el Señor lo llenó, su amor lo llenó. Y yo siempre digo que lo que más me dio el Espíritu Santo fue amor y alegría. Amor y alegría es lo que a mí me dio en ese primer encuentro y en todas las experiencias que tuve con el Espíritu Santo. ¿Y las muchachas? Ahí andaban todavía, pero ahora les hablaba de Cristo y me las llevaba al grupo oración. A un par de amigas con las que andábamos ahí coqueteando en la escuela de inglés, las llevé a la experiencia de Dios y fueron tocadas por el Señor. Una de ellas perseveró, la otra no, y mis amigos de la escuela, empecé a jalar a todo el mundo. O sea, cuando tienes este gozo del Señor, quieres compartirlo, quieres contagiarlo. De la escuela de inglés, llevé gente al grupo oración, de una escuela de computación también. Era el gozo y el fuego del Espíritu, ¿no? Cuando viví mi primer encuentro en Los Ángeles con la renovación de Carisma de Misiones, que siempre llevo en mi corazón. Carisma de Misiones fue mi escuela en Los Ángeles, fue mi casa de formación, íbamos ahí a los retiros. Mi primer retiro de jóvenes, 5,000 jóvenes, impresionante, yo nunca había visto una experiencia tan fuerte, 5,000 jóvenes alabando a Dios, cantando a Dios, haciendo oración. Y de ahí empezamos un pequeño grupo de jóvenes en mi parroquia. Después nos decían los turismáticos, ¿no? Porque
andábamos en todos los grupos, 15, 20 jóvenes, nos movíamos, llegábamos a los grupos de oración y pues todo el mundo se sorprendía porque llegábamos 10, 15 jóvenes y llegábamos y orábamos y después nos dejaban predicar. A los 6 meses yo ya tenía mi Biblia y estaba predicando, algo que yo nunca imaginé. Este don que Dios me regaló lo voy viviendo ya desde los grupos de oración. Me empezaron a invitar a dar pláticas, a predicar y a hablarle a los jóvenes. Y bueno, ahí empezó el misterio del camino, ¿no? Que después descubro como la vocación. El llamado al sacerdocio, yo lo experimento al 2.º año de estar ya en el grupo de oración, las evangelizaciones, hacíamos retiros, predicábamos en los parques, íbamos a jugar fútbol y jalábamos a los chavos. Éramos un grupo de jóvenes muy fuerte, gracias a Dios. Y fue una experiencia, a mí me cambió la vida, en 2 años mi vida cambió en Los Ángeles. Ciertamente ahí es donde Dios empieza a hacerme un llamado. Cuando yo siento el llamado a la vocación sacerdotal, yo sí me asusté y me pregunté si realmente podría hacerlo, porque tristemente cuando evangelizas y le hablas a la gente de Dios o les quieres hablar de Jesucristo y les dices que eres católico, lo primero que te sacan tristemente es que yo conozco un padre, que los padres son así. Dije, ay, Dios mío. De hecho me tocó orar por gente que estaba herida, ¿no? Por eso ahora ya como sacerdote me doy cuenta qué importante es el cuidado pastoral, qué importante es que el sacerdote viva su sacerdocio con todas sus debilidades, pero cuando un sacerdote se entrega a su vida sacerdotal, bendices a tanta gente. Cuando los sacerdotes no vivimos nuestra vida sacerdotal como Dios quiere, podemos dañar a mucha gente. A mí me tocó orar por personas que estaban muy dañadas, pero también conocí gente que estaba muy agradecida, ¿no? Entonces vas viendo, ¿no?, estas dos partes, ¿no? Como en todo, como hay familias muy lindas, hay familias muy destrozadas, hay padres de familia ejemplares de entrega y hay padres de familia que pues no viven su vocación y dañan a sus hijos. Lo vas viendo en el camino. Entonces fue una experiencia tremenda. Cuando yo siento el llamado lo guardo en silencio y yo me puse a prueba 1 año porque esto es una vocación muy fuerte, es algo que no es tan fácil. Y dije, si en 1 año el Señor me sigue llamando, y sí, no, me dejó en paz, ahora sí como dice Jeremías, ¿no? Me sedujiste y yo me dejé seducir, me dejé amar, porque yo lo que más experimenté era el amor de Dios, el amor de Jesús. Yo estaba enamorado, sigo enamorado, y realmente a mí ya no me llenaba nada. Ahora sí que ya lo único que me llenaba era la palabra, el gozo, la alabanza, los grupos. Mi vida ya no, pues ahora sí que te cambia la perspectiva, ¿no? De lo que dicen por allá en mi tierra, los norteños, ¿no?, que llegan con camionetas. Esto es un dato muy interesante, ¿no? Yo regreso a los 2 años a mi casa, yo ya quería ir a visitar, y pues normalmente todos los que vienen del norte llegan con sus camionetas, sus dólares, un montón de ropa, y bueno, a los 2 meses ya no tienen nada, ¿no?, porque andan ahí gastando todo. Pues yo llegué casi con la misma ropa, llegué con mi Biblia, llegué abriendo un grupo del Rosario en mi barrio, y ahí en mi barrio empecé a predicar también. Hicimos un pequeño grupo de oración, iba a misa todos los días, y pues mi familia así como que primero pensaban, pues, ¿qué le pasó, no? Y ellos pues esperaban que a lo mejor trajera cosas y todo. No, yo llegué como me había ido, ¿no? Pero muy lleno del amor de Dios. Y empecé a ir a misa, empecé a jalar amigos, a llevarlos a los retiros. Me informé de retiros que hubiera por ahí. Entonces fue muy bonito porque también pude llevar a la evangelización a mi pueblo. Estuve 3 meses y me regresé a Los Ángeles, porque yo quería volver para seguir con mi proceso vocacional. Yo me regreso y definitivamente Dios me llama al sacerdocio. Y ahí comienza el proceso vocacional. ¿Cómo fue ese llamado? Pues este llamado, como te digo, fue el ver que la Eucaristía me empezó a impactar. Yo quería comulgar todos los días, yo me levantaba temprano antes de irme a trabajar, caminaba 20 minutos a la iglesia porque yo sentía la necesidad de la Eucaristía, de estar en el Santísimo. Fue algo bien interesante, me encantaba estar alabando, cantando, orando a Dios, pero algo me llamaba al sagrario, muy fuerte, estar en el sagrario, y la misa era impresionantemente lo más importante, llenarme y la confesión. Entonces yo creo que empecé a ver al sacerdote, empecé a sentir en mi entorno que había mucho que hacer, y yo sentí pues que Jesús me dijo, te necesito para evangelizar. Y entonces yo decía, bueno, si me hago sacerdote pues tengo más tiempo, puedo dedicar mi vida a Él, puedo predicar en eso. Entonces ahí fue donde doy el paso, porque yo sentí que Jesús me conquistó, ahora sí que se llenó de fuego mi corazón, y yo me enamoré de Jesús en su totalidad. A mí ya nada, ni las muchachas me llamaban la atención ya.
pobrecitas por ahí, 2, 3 andaban y yo las llevaba a Jesús nada más, a los pies de Jesús. Pero pues no. Yo me acuerdo de una que me decía, yo te quiero a ti, pero yo quiero más a Jesús. Así de que enamórate de Jesús porque con Él no falla. ¿Se enteran sus padres o cómo fue eso? Bueno, cuando se enteran mis papás es cuando yo ya tomo la decisión, pero la decisión la tomo con una doble vocación y esto es lo impactante. En el inter que yo estoy ya pensando dónde me voy a ir a estudiar o a qué seminario, porque pues aquí en Estados Unidos no es tan fácil, pues habrá... fue bien interesante porque cayó en mis manos el libro de la vida de San Francisco de Asís. Y a mí me impresionó mucho la vida de Francisco de Asís. Y entonces empecé a sentir la inquietud de ser franciscano. Pero empecé como a sentir el llamado de ser franciscano conventual, o sea, de entrar en un monasterio, apartarte del mundo. De repente esos momentos donde la euforia espiritual te lleva a niveles donde dices, wow, ya no quiero nada de aquí, ya no quiero convivir con nadie, yo me quiero ir a dedicarme solo a Dios. Pero no, el Señor tenía otro plan, el Señor sabe lo que quiere de ti. Y entonces escucho en Oxnard un retiro para jóvenes que decía, joven, ¿qué buscas? Y me llamó la atención y algo me decía que tenía que ir. Agarré a mis muchachos, éramos como unos 14, y ahí vamos a Oxnard. Y ahí tuve la dicha de conocer al padre Juan Jensen. El padre Jensen estaba en Tijuana trabajando con adictos, abriendo un centro de rehabilitación católico. Y llevó unos jóvenes y daban testimonio de su sanación, de cómo estaban saliendo las drogas. Y yo recuerdo que yo lo escuchaba y oía y decía, wow, ya me impresionó y empezó una revolución en mi interior porque me llamó mucho la atención. Yo no me esperaba eso, yo nunca pensé. Yo estaba terminando de decidir a dónde me iba a ir para ser sacerdote y consagrarme a Dios. Y de repente conozco a este sacerdote, gordito, de barba, muy carismático. Y en el baño, pues saliendo del baño, nos estábamos lavando las manos y me lo topé. Y le dije, padre, ¿puedo hablar con usted? Y me acuerdo que me dijo, hombre, ven borro, y se le trepan a uno. Y era americano, él se sabía, él era de origen americano, pero se sabía las palabras de los muchachos, los refranes, ¿no? Y bueno, nos sentamos a platicar, me escuchó y me dijo, mira, Ricardo, escuchándote, pues tu vocación no es ser franciscano. Tú tienes vocación para jóvenes, por lo que me cuentas, pues has estado con muchos jóvenes, tienes carisma, por lo que me cuentas. Entonces me dijo, yo te reto. Y me dijo, yo te reto. Evangelizar un fin de semana es muy bonito, me dice, pero es un fin de semana. Yo te reto a evangelizar a los adictos todos los días, viviendo con ellos. Caray. Vente conmigo, ayúdame a abrir este centro, trabaja conmigo y entras al seminario y te formas y ahí en Tijuana, Baja California. 3 meses en crisis, 3 meses, porque yo decía, no, yo quiero ser franciscano, yo me quiero ir. Y 3 meses en crisis donde pues seguía haciendo lo mismo, ¿no? Corporación y todos los jóvenes, pero esos 3 meses no me dejó en paz el Señor. Era como, te tienes que ir, ve para allá, vete con él. Me recuerdo que cuando lo llamé y le dije, me dijo, hasta que te animaste, se necesitan valientes. Y ya, me llamó. Yo llegué en mayo del 91 a Tijuana, a un cerro allá, apenas estaba construyendo la casa, tenía muchachos que ayudaban ahí, tenía varios adictos, como unos 15 adictos, y empecé a vivir mi experiencia con ellos. Era fuera del agua, o sea, como un pez fuera del agua, porque eran groseros, mal hablados, y yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? El primer año fue el más difícil porque era conocer cómo se trabajaba, conocer sobre las drogas. Eran muchos chavos que habían estado en las pandillas, en las cárceles. No, con los que trabajo ahora son unos corderitos, ¿no? En el buen sentido. Entonces ahí comienza lo que yo llamo un llamado dentro del llamado, porque apenas estaba dando el paso para decidirme al sacerdocio y el Señor ya me estaba llamando a otro apostolado, a otra vocación, que era dedicar mi vida a los adictos. Y yo decía, wow. Pero el Señor así lo hizo y bueno, entré al seminario en el 91, en septiembre, y en el 93 se abrió ya formalmente el centro de rehabilitación en Tijuana. En ese inter trabajábamos con un grupo de apoyo con los muchachos, les dábamos pláticas, vivían ahí, iban y entraban, pero el padre se dio cuenta que teníamos que formar algo profesional, y de hecho así lo hizo, ¿no? Fue muy padre porque conocí psiquiatras, psicólogos, médicos,
trabajadores sociales, y se armó un gran equipo y abrimos el centro para la diócesis de Tijuana, y ahí comienza ya el proceso donde yo iba al seminario y venía a la casa, y éramos como algunos misioneros, éramos como 4 o 5 que trabajábamos con el padre, 2 íbamos al seminario y otros se quedaban ahí en la casa, pero empiezo a tener la experiencia con los adictos, y me escapaba una vez al mes al grupo oración. Había un grupo oración en Tijuana y dije, no, yo necesito una vez al mes, y cuando podía cada año me venía a Los Ángeles a los congresos. Entonces así fue cuando mantuve la comunión con la renovación, pero me dediqué más a las adicciones. Yo creo que es algo que yo le agradezco a Dios porque yo creo que llevaba prisa, ¿no? Pero mientras me estaba formando y en el seminario estudiando, yo llegaba del seminario y teníamos a los internos. O sea, estaba el padre con otro laico comprometido, que era un misionero, otros 2 chavos, adictos en recuperación, y los 2 seminaristas. Entonces íbamos al seminario y regresábamos y entrábamos al trabajo porque ya estaban internos. Entonces no me preguntes cómo pasé las materias. Ahora sí que el Espíritu Santo me ayudó, porque era pues estudiar, hacer trabajos. Llegábamos del seminario, comíamos, y en la tarde era estar con ellos, convivir con ellos, dormir con ellos. Era un día a día. Por eso cuando ahí entendí lo que el Padre me decía, evangelizarlos todos los días, porque es darles testimonio todos los días. ¿Cómo? Amarlo. Yo lo que le agradezco a Dios a través de este Padre, Él me enseñó a ver el rostro doliente de Cristo en el adicto y en su familia. O sea, el Cristo sufriente en el drogadicto y en su familia. Él me decía, tienes que mirarlo. El reto es que mires a Cristo cuando sufre en el adicto y en su familia. Y sí, no, yo recuerdo la primera vez que vi el dolor de una madre en sus ojos, cuando me agarró y me dijo, mi hijo se está muriendo, ya hay que internarlo, y fue impactante. Nunca se me olvida el dolor de esa madre. Digo, hoy lo sigo viendo todos los días, ¿no? Por desgracia. De las mamás, de las esposas, de los hijos, de la hermana, del papá. Un papá que se desmorona llorando y te abraza y me dice, salve a mi hijo. Pues digo, yo no lo voy a salvar, lo va a salvar el Señor, ¿verdad? Pero destrozado, ¿no? Entonces, cuando empiezas a palpar ese dolor tan fuerte por el sufrimiento, pero vivir entre ellos con los adictos a mí me cambió la vida, ¿no? Porque era todos los días deporte, terapias, talleres, dormir, cuidarlos en la noche, que lo sigo haciendo hasta el día de hoy, ¿no? Porque ya en 1998 el Señor nos llama a abrir una casa de rehabilitación en Mexicali. Así es como yo llego a Mexicali. Yo estaba ya terminando teología, me faltaba 1 año y medio, nos invitan, el padre Jensen nos envía 3. Había un padre con un equipo profesional, psicólogos, que habían ya estado capacitándose con nosotros. Tenían 2 años yendo a Tijuana, nos enviaban muchachos, y ellos empezaron a trabajar con las familias, y nosotros atendíamos a los muchachos en el internado. Entonces llegó la hora en que ellos armaron su centro y nos invitaron a abrirlo, a trabajarlo. Entonces llegamos, y fue muy bonito porque en Tijuana no se miraba muy claro si podíamos ordenarnos o no, porque como no vivíamos en el seminario, éramos una comunidad que se dice en el lenguaje canónico a experimentum, o sea, una comunidad de misioneros. Estaba así como entre azul y buenas noches. Entonces Dios tuvo a bien en su misericordia llevarnos a Mexicali, porque acababa de llegar un obispo nuevo, tenía 1 año. Entonces cuando el obispo conoce el proyecto, nos conoce a nosotros y nos preguntó, ¿son seminaristas? Sí. ¿En qué año van? Tal. No, terminen aquí el seminario y yo los ordeno. Y así se nos abrieron los ojos a los 2 seminaristas, ¿no? Así como, wow, o sea, aquí nos quedamos. Fue cuando decidimos quedarnos en Mexicali, en el centro. El centro de Mexicali, Casa de la Esperanza, se inauguró en 1998, y al año y medio, en el año 2000, tuvimos la dicha de ser ordenados sacerdotes, los 2 seminaristas. Nos ordenamos en el año 2000. Y al año de ordenado, el sacerdote ya, que era mayor, me dice, bueno, colega, así me dijo, ya te ordenaste, ya tienes 1 año de ordenado, ya conoces el proyecto, ya hablamos en la junta, hicimos una reunión, y hemos orado y hemos pedido a Dios, y te vas a quedar de encargado. Y entonces me dejan de director general de la institución, encargado de todo el programa. Y yo decía, wow, o sea, digo, qué confianza de Dios, ¿no? Yo tenía 33 años en ese tiempo, ¿no? Apenas 1 año ordenado, con 33 años de vida. Entonces fue impresionante tomar el cargo de este programa, con todo el equipo, los psicólogos, terapeutas, la responsabilidad de la administración.
esa ha sido mi parroquia todo este tiempo, ¿no? Yo no tengo parroquia en la diócesis. El obispo, bendito Dios, de feliz memoria, murió hace ya 2 años. Muy contento, mucho apoyo, entonces ahí comienzo. Y lo más hermoso es que pude entonces ya hacer lo que yo había soñado, que era tener a los muchachos en el internado, pero los tiempos que teníamos como descansos, porque nosotros trabajamos 2 programas al año, tipo escuela. Hay un mes de preparación, 3 meses y medio, 4 de internado y un seguimiento de 1 a 3 años. Y entra otro grupo y así. Y entonces yo tenía ya la oportunidad de poder predicar y me empiezan a invitar a predicar en casi todo Estados Unidos, en México. Y ahí se alegró mi corazón porque ese era también mi sueño, ser evangelizador, ser predicador. Y entonces se empiezan a abrir las puertas y me empiezan a invitar. Y pues ya, bendito Dios, son, ¿qué te digo? Casi 23 años, ¿no? Predicando en muchas diócesis de Estados Unidos, de México, llevando la palabra de Dios. Entonces, estos son los 2 apostolados, los 2 llamados, las 2 vocaciones, mi sacerdocio y mi vida, pues, con el apostolado con los adictos. ¿Algunas experiencias fuertes, padre, en este caminar con los adictos que nos pueda contar? Bueno, pues son muchas, ¿no? Pero yo creo que lo más fuerte es ver cómo sufren cuando llegan. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo llegan? Cuéntanos un poquito. El proceso es, los muchachos tienen que llegar por su voluntad, tienen que tomar una decisión. El programa es voluntario, tienen que ganarse su lugar. Entonces, las familias y los muchachos tienen que ir a pláticas, se preparan. Durante un mes les vamos explicando, los vamos evaluando, se les hacen exámenes médicos, revisamos su proceso y luego ya ingresan. Cuando ingresan hay que hacer una desintoxicación del cuerpo a través de medicina natural, vigilancia médica, una muy buena alimentación, ejercicio, deporte, para empezar ya con las terapias en los 3 meses que están internados. Y pues es fundamental pues limpiar el cuerpo. Y entonces de esta manera, cuando tú miras este proceso tan fuerte, ¿no? Cómo llegan pues dañados, desesperados, pero los ves a los 15 días, ves una transformación, al menos física, empiezas a ver un cambio físico impresionante y por supuesto luego ya con los días, las semanas y los meses, pues el cambio emocional, terapéutico, la convivencia. Entonces, digo, claro, ciertamente de repente algunos se quieren ir y eso también cuando empiezas a darte cuenta que se quieren ir y pues hay que dejarlos ir porque es voluntario, abrir esa puerta y saber que se van a ir y muy seguramente se van a ir a drogar. Te rompe el alma, ahí sientes como los papás que no puedes evitar que tus hijos tomen decisiones, ¿no? Sí. Ahí sientes esa experiencia, ¿no? Yo comentaba ayer esta experiencia que te decía de 2 chavos que en diferencias de días se fueron a los primeros 15 días y yo les decía, ¿estás seguro? Porque una vez que te salgas ya no te voy a recibir, si vienes es hasta el próximo. Y pues yo comentaba que... Anoche te comentaba, ¿no? Que fui a la cárcel, me invitaron a la cárcel de Mexicali a celebrar una misa y ahí estaban los 2 metidos. Padre Ricardo, bien me lo decía, ¿para qué me salí? Y pues ni modo que le dijera, como dicen los papás, la famosa frase, te lo dije. No, le dije, ánimo, cuando salgas aquí te espero allá en Casa de Esperanza. Cuando salgas, búscame. Sí, padre, lo voy a buscar. Entonces, ha sido impresionante ver muchos jóvenes transformándose, familias transformadas. Yo he visto la mano de Dios obrando sus milagros. Entonces, ves esto, algo que es impresionante, ¿no? Así como también, de repente algunos salen y no siguen los procesos, no siguen las indicaciones, no perseveran como en la fe. Igual los que van a un retiro, a un congreso y no perseveran y vuelven al pecado, y vuelven al pecado, y vuelven al pecado. Algunos de mis muchachos, por desgracia, algunos de ellos vuelven a las drogas, caen a la cárcel y desgraciadamente algunos llegan a perder la vida. Pero también están los que han restaurado sus familias, tienen nuevas familias, carreras, negocios, algunos están trabajando en parroquias. Hace un par de días uno de ellos me habló, un señor ya de edad, bueno, no tanto, unos 47, 50 años, lo acaban de invitar en su parroquia a ser ministro de Eucaristía, ¿no? Y él decía, padre, soy digno. Digo, nadie somos dignos, pero él nos hace dignos, ¿no? Entonces, son cosas muy, muy bonitas, muy impresionantes de ver cómo Dios puede transformar. Y ciertamente esto no es fácil, ¿no? Porque la drogadicción y el alcoholismo son enfermedades muy fuertes, de mucho arraigo, de muchas cadenas, muchos batallan, digo, porque a veces los adictos por naturaleza de su enfermedad no se quieren rehabilitar, no quieren ayuda. Gracias a Dios, en México y Latinoamérica, los centros de rehabilitación tienen un sistema de entrada no voluntaria, pueden llevarlos contra su voluntad. Aquí en Estados Unidos no es permitido, la ley no lo permite, entonces tenemos que tener otras formas, tomar otro tipo de decisiones.
y hay que orientar bien. Entonces, pues gracias a Dios conozco pues las leyes de Estados Unidos un poquito y las de México. Aquí oriento pues de una manera y allá oriento de otra, de acuerdo a las leyes. ¿Qué hace la familia? ¿Qué pueden hacer? ¿Cómo pueden reaccionar? ¿Qué decisiones tienen que tomar? Porque esto es muy importante. Si la familia no recibe ayuda profesional en este ámbito, el adicto no sale. Yo siempre digo, mientras más pronto la familia busca ayuda profesional y por supuesto ayuda de Dios, puede el adicto salir más rápido. Porque si la familia no se involucra, no sana sus heridas, no se restaura, porque el adicto daña 30 kilómetros a la redonda. O sea, daña a su familia y daña a un montón de gente por su enfermedad. Sí. Y es una tarea dura, es un proceso muy doloroso, muy difícil, lleva tiempo, hay recaídas a veces, es una lucha de todos los días, ¿no? Pero es muy, muy esperanzador. Usted que trabaja con jóvenes, personas adictas, ¿cuál es el mayor motivo que los lleva a todo eso que usted ha visto, padre? Bueno, mira, los que trabajamos en este ámbito, los que somos pues, más, pues, tenemos más especialidad en esto, todos te vamos a decir lo mismo, ¿no? Es multifactorial. Son varios factores que pueden influir en el consumo, en el desarrollo del alcoholismo, la drogadicción, culturales, problemas familiares, problemas psicológicos, problemas de personalidad, el ambiente y el entorno social, pues la presencia fuerte de las drogas en todas partes. Sí. Cierto punto la legalización de algunas de ellas, como la marihuana, que abre puertas. Digo, la mayoría de los muchachos que yo conozco han empezado por marihuana y no se quedan ahí. La mayoría brincan a otras drogas. Entonces, todas estas situaciones van generando, ¿no? Por ejemplo, en la adolescencia, lo que más se sabe en la adolescencia es el querer pertenecer al grupo y probar para, pues si todos lo hacen, porque yo no. En los niños, en los adolescentes o niños que prueban drogas o se alcoholizan es por quedar bien, por ganar afecto, por ganar amistades, por curiosidad. Entonces muchos empiezan por curiosidad o por ser parte del grupo. Pero también hay gente que entra por problemas de dinero, porque pérdidas no aceptadas, ¿no? La muerte de un ser querido, la muerte de un hijo, la pérdida de un negocio. Hoy el famoso estrés y la famosa ansiedad que se pueden manejar de varias maneras, con terapia, con deporte, con ejercicio, aprendiendo a manejar las emociones, pero como no buscamos ayuda, no nos abrimos a la ayuda, pues las puertas falsas, lo más fácil. El alcoholismo pues es mucho más viejo que la drogadicción, el alcoholismo ha venido destruyendo familias mucho tiempo antes que las drogas, y el alcoholismo pues es mucho más aceptable, aparentemente. Yo he escuchado personas que dicen, no, yo prefiero que seas borracho y no drogadicto. ¿Me explico? Sí, la falta de información, el no conocimiento. Entonces, ¿cuáles son las causas, Arturo? Es multicausal. O sea, son diferentes factores que influyen en todos los sentidos, ¿no? Entonces, realmente ahora sí, como decimos, es un monstruo de muchas cabezas. ¿Cómo se mantiene este albergue, padre? La Casa de la Esperanza, nuestra institución, que tiene como nombre oficial, es como una asociación civil, es Dale la mano al hermano, ese es el nombre oficial ante gobierno en México, y ciertamente pues cumplimos con todos los requisitos que pide el gobierno, pero también como diócesis, como iglesia, como centro católico, es Casa de la Esperanza. ¿Cómo nos mantenemos? Con donativos, ¿verdad? Donativos que tenemos pues para que haya el proceso de la recuperación, porque hay que pues pagar sueldos, gastos, manutención. Digo, es una institución grande, son 2 edificios, y pues tenemos donadores de empresas, donadores individuales, de amigos, conocidos, pero también, bendito Dios, a través de las misiones que yo realizo en diferentes partes de Estados Unidos, en México, cuando voy a predicar, bendito Dios, la gente es muy generosa, entonces dona, ayudan a la Casa de la Esperanza, gente muy linda que se conecta, que saben que es una obra de Dios, entonces nos mantenemos de donativos. Y bueno, también es importante, la gente, a las familias dan una cuota de recuperación. Tenemos una cuota de recuperación para ingresar, pero si no la pueden cubrir, pueden dar la mitad o podemos becar. Normalmente yo les digo que becamos más de la mitad, ¿no? Pero nunca falta. Entonces, porque eso sí, por dinero nunca va a ser un problema, porque prácticamente lo que pedimos es una cuota de recuperación. No cobramos lo que realmente sería el costo. Sí. El costo sería muy alto. Entonces no, porque buscamos ayudar, es una asociación civil, sí, pero también es de la iglesia y buscamos ayudar, y por añadidura viene la providencia de Dios. Muy bien. ¿En dónde está la Casa de la Esperanza? La Casa de la Esperanza está en la ciudad de Mexicali, Baja California,
Estamos ahí en la colonia Santa Isabel. Pueden buscar información en Facebook Casa de la Esperanza Mexicali. Facebook Casa de la Esperanza Mexicali, está toda la información de la casa, los datos, cuáles son los requisitos, cómo trabajamos. Y bueno, es muy, muy interesante todo esto, ¿no? Amén. Bueno, pues algún último mensaje, padre, que quiera decirle especialmente a los jóvenes que tienen esa inquietud de entrar al seminario, de ese llamado. ¿Qué les puede decir? Bueno, los jóvenes hoy día tienen tristemente demasiada confusión, demasiada distracción, pero el llamado siempre estará ahí, el llamado siempre Dios lo va a hacer. Y entonces yo le diría a los jóvenes que cuando sientan la inquietud o el llamado, lo que pueden hacer es solo probar. Probar no cuesta nada en el buen sentido, ¿no? Es decir, si sienten inquietud, sienten como que Dios los está llamando, lo que pueden hacer es darse la oportunidad de tocar la puerta en una comunidad religiosa, en el seminario, probar, tener la experiencia de decir, bueno, yo siento este llamado, me siento con la inquietud de ver qué es el sacerdocio, cómo se vive en un seminario. Yo siempre les digo, pruébalo, ve un año, 2 años, y si el Señor te sigue llamando, pues caminas por ahí. Pero sí es importante que los jóvenes que están en grupos de jóvenes, que están caminando con el Señor, o que han sentido de repente como esa llamita de que Dios le dice, ven, sígueme, pues vencer los temores, hablarlo con un director espiritual. Sí es importante también que busquen un sacerdote que los pueda orientar, que lo hablen con un padre que los oriente para que entonces los encamine. Yo he tenido la oportunidad de hablar con varios jóvenes, motivarlos, animarlos y mostrarles por dónde. Entonces, pues simplemente responder al llamado, pero de una manera prudente, pasito a pasito y sin temor, experimentar. Tomar la decisión de decir, bueno, lo voy a tomar en cuenta y lo voy a llevar a cabo, y si el Señor me llama, pues le vas a seguir, ¿no? Amén. Okay. Pues Padre Ricardo, ha sido un honor platicar con usted y que nos haya compartido su testimonio. Muchas gracias. Un placer, Arturo. Bendiciones para todos.